Tres personas que misteriosamente regresaron a casa después de años desaparecidas. Tener un ser querido desaparecido y nunca saber qué le sucedió debe ser la máxima tortura. La incertidumbre hace que las familias de los desaparecidos no puedan encontrar la paz con su pérdida. Quieren tener la esperanza de que su ser querido todavía esté vivo en algún lugar y algún día regrese con ellos. Desafortunadamente, cuanto más tiempo pasa, menos probable es que suceda. Sin embargo, los siguientes casos demuestran que los regresos a casa ocurren, pero no siempre son motivo de celebración. Steven Kubacki. En febrero de 1978, Steven Kubacki, de 23 años, estudiaba en Hope College, en Holland, Michigan. El 20 de febrero realizó un viaje de esquí de fondo en solitario a Saugatuck, un pequeño pueblo a orillas del lago Michigan. Cuando Steven no llegó a casa al día siguiente, su familia presentó un informe de persona desaparecida. Siguió una misión de búsqueda y rescate y motos de nieve localizaron los esquís y la mochila de Stephen. Extrañamente, fueron encontrados en un área que había sido registrada previamente. Un rastro de huellas de 200 yardas en la nieve que conducía al borde del lago introdujo la teoría de que Stephen probablemente se había caído a través del hielo y había muerto. 15 meses después, según los informes, Steven despertó a 739 millas de distancia en un campo en Pittsfield, sin recordar lo que sucedió. Pittsfield resultó ser el pueblo donde vivía su padre. Steven estaba vestido con ropa desconocida y llevaba una cartera llena de mapas extraños. Stephen hizo el viaje de 40 millas hasta la casa de su familia y tocó el timbre. Su padre quedó absolutamente impactado al ver a su hijo después de 15 meses de creer que estaba muerto. Stephen afirma no tener memoria de los 15 meses anteriores, afirmando que lo último que recuerda es mirar hacia el lago Michigan. La historia de Stephen se ha agrupado con otras posibles experiencias paranormales que han ocurrido en lo que se conoce como el Triángulo de Michigan, incluidos barcos hundidos, ovnis y aeronaves perdidas. Sherry Papini. Fue el 2 de noviembre de 2016 cuando Sherry Papini, una ama de casa estadounidense, salió a hacer ejercicio cerca de su residencia en California y desapareció sin dejar rastro. 22 días después, Papini, entonces de 34 años, reapareció atada y golpeada. 2 mujeres hispanas la habían secuestrado, o eso dijo ella entonces. Para hacer más creíble la historia de su secuestro, Papini reapareció en una zona alejada de Reading, su comunidad, golpeada con quemaduras y lesiones corporales, con el pelo corto y una cadena alrededor de la cintura. En su relato, la mujer dijo que 2 hispanas la sujetaron a punta de pistola ese día cuando salió a correr cerca de su casa. Fue secuestrada y encerrada en una habitación oscura y sin ventanas, donde la mantuvieron atada durante 22 días de cautiverio y la torturaron. Papini también dio descripciones de los presuntos secuestradores, a quienes las autoridades seguían buscando años después de ese incidente. El relato detallado de Sherry comenzó a desmoronarse cuando el FBI analizó una muestra de ADN encontrada en la ropa interior que usaba el día que reapareció. La muestra genética no era ni de ella ni de su marido, ni de sus presuntos secuestradores. El ADN encontrado pertenecía a un hombre. No fue hasta 2019 que los agentes del FBI y la policía local a cargo del caso de Papini dieran con la identidad de la persona a quien pertenecía la muestra genética, un exnovio de Sherry. El hombre fue interrogado por la policía y confesó que Papini había estado en su casa durante 22 días y que durante ese tiempo ella se hizo varias heridas, perdió peso y le pidió ayuda con heridas en partes de su cuerpo. Según el exnovio de Sherry, ella le había dicho que su esposo había abusado de ella, por lo que se había escapado. Pero después de 22 días, ella le pidió que la ayudara a regresar a casa porque extrañaba a sus hijos. Papini fue arrestada en marzo y accedió a declararse culpable.
tiene un juicio pendiente, libre después de pagar una fianza de $120.000. Héctor Majorana. El 11 de enero de 1938, Héctor Majorana llegó a Nápoles y al día siguiente se presentó en el Instituto de Física, cuyo director era Antonio Carrelli. El jueves 13 de marzo, Majorana inició sus actividades docentes, que habitualmente desarrolla hasta el viernes 25 de marzo. Después de regresar del instituto, escribió 2 cartas, una a Carrelli y otra a su familia. A las 10:30 horas de ese día, abordó un barco de Nápoles a Palermo. En la carta, Carrelli anunció su decisión de desaparecer y dio una excusa consciente para esta acción. La otra carta, dejada en el hotel donde se alojaba, pedía a su familia no vestir de negro, recordarlo y perdonarlo. Finalmente, en la madrugada del sábado, llegó a Palermo. Le envió un telegrama a Carrelli. Querido Carrelli, espero que haya recibido el telegrama y la carta a la vez. El mar me rechaza y vuelvo mañana. Ese mismo día, a las 19 horas, regresa a Nápoles. Esa fue la última noticia de él. Majorana había desaparecido y el mar lo había rechazado. Se dice que Fermi, al enterarse a través de Carrelli de la desaparición de Majorana, comentó: tan inteligente como es, si hubiera decidido desaparecer o hacer desaparecer su cadáver, lo habría logrado sin ninguna duda. Por otro lado, los familiares de Majorana, convencidos de que había regresado con vida a Nápoles, comenzaron a insistir en que la policía lo buscara. Con ese mismo objetivo, Giovanni Gentile, ministro de Educación del régimen fascista y padre de Giovanni Gentile Jr., el muy buen amigo de Majorana, y Enrico Fermi, quien a finales de ese año recibiría el Premio Nobel de Física y huiría a los Estados Unidos en vez de regresar a Italia, solicitaron a Mussolini premura en la investigación con el paradero de Majorana, el cual encaró a su jefe de policía, Arturo Boccini, con un «quiero que lo encuentre», y quien respondió sutilmente a su jefe: «Los muertos se encuentran, son los vivos los que desaparecen». Después de poco más de un año, la policía cerró el caso como un suicidio. Pero, ¿fue un suicidio? Y si no, ¿cuál fue el destino de Majorana? Varias versiones han tratado de explicar la desaparición de Héctor Majorana. La hipótesis del suicidio ha perdido toda validez. El cuerpo de Majorana no fue encontrado, a pesar de la profunda convicción religiosa y el hecho de que Majorana había retirado sus ahorros y cobrado los salarios de los primeros meses de trabajo en Nápoles, así como el hecho de que nunca se encontró su pasaporte, descartan la intención suicida de Majorana. Algunos argumentaron que Majorana desapareció para convertirse en un mendigo que deambulaba por Nápoles. Otra especulación afirmaba que Majorana era un espía nazi y que se mudó en secreto a Alemania para trabajar con Heisenberg en el proyecto de la bomba atómica y luego murió en la Segunda Guerra Mundial. Descartadas estas elucubraciones, tenemos la versión literaria en manos del escritor italiano Leonardo Sciascia, quien recrea en una novela una versión humana y mística de la desaparición, conjeturando que Majorana había previsto antes que nadie la infame construcción de la bomba atómica, un detalle que no es cierto. El autor dice que los científicos no podían influir en las decisiones de los poderes políticos y que por lo tanto había decidido desaparecer, encerrarse en un monasterio y llevar así una vida monástica, despreocupada de la vida mundana cotidiana. En 2008, en un programa de la televisión italiana, un reality sobre personas desaparecidas, hablaron del caso Majorana. Llegó una llamada telefónica de un televidente de nombre Roberto Fasani, quien comentó que el señor Majorana era un señor Vini que vivía en Valencia, Venezuela, a finales de la década de los 50 del siglo pasado. Aportó una fotografía del presunto señor Vini. La pericia policial determinó una similitud tan exacta en las fotografías del joven Majorana y el señor Vini, hasta tal punto que, junto a otras pruebas, en 2015 la Fiscalía italiana condenó a Majorana a vivir en Valencia.